Unidad 3. Sistemas operativos de software libre para servidores. Ubuntu Server. Es aquel que incluye el código de programación para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el mismo. El software libre nunca es de pago, siempre es gratuito. Las empresas que desarrollan software libre ganan dinero con el asesoramiento y mantenimiento de redes hechas con software libre. Muchas empresas que hacen software propietario invierten también en software libre porque, entre otras cosas, el proceso de producción es diferente. A veces el software libre es capaz de crear productos mejores que el software propietario. Un ejemplo, Apache. Características y análisis de los sistemas operativos propietarios. Se encuentra disponible el código fuente del software, por lo que puede modificarse el software sin ningún límite, libertad de estudiarlo y adaptarlo, libertad de distribuir copias, libertad de mejorar y publicar los cambios, libertad de usar el programa con cualquier propósito. Las ventajas del software libre es que el usuario no comete delito por tenerlo o usarlo. Amplísima gama y variedad de herramientas libres, actualizaciones periódicas con alta frecuencia, 100% libre de virus, altísimo nivel de estabilidad comprobada, tiene una gran comunidad de apoyo y soporte, diversidad de soluciones informáticas, costo, flexibilidad de las soluciones informáticas, independencia tecnológica. Desventajas del software libre. El hardware debe ser de calidad y estándares abiertos. Carece de una estructura ampliada de mercadeo. Algunas aplicaciones específicas no están en el mercado. Requiere profesionales debidamente calificados para la administración del sistema. Es un sistema administrado, lógicamente. Dificultad en el intercambio de archivos. Algunas aplicaciones pueden llegar a ser algo complicadas de instalar. Inexistencia de garantía por parte del autor. Interfaces gráficas menos amigables. Poca estabilidad y flexibilidad en el campo de multimedia y juegos. Menor compatibilidad con el hardware. Requerimientos de instalación. Todo sistema operativo, para que su instalación y funcionamiento sea óptimo, requiere de cierta cantidad de recursos mínimos con los que el equipo en el que se instalará debe contar. Aquí te presentamos algunos ejemplos de los requerimientos de instalación para las distintas versiones de sistemas operativos Linux. Ubuntu 7.10. Procesador AMD o Intel, superior a 500 MHz. Memoria RAM como mínimo 256 MB, recomendada 384 MB. Disco duro como mínimo 4 GB y recomendado 4 GB. Ubuntu 7.10. Requiere de un procesador AMD o Intel superior a 500 MHz. Una memoria RAM como mínimo de 384 MB y recomendada 384 MB. Un disco duro como mínimo de 4 GB y se recomiendan 4 GB. Ubuntu 7.10. Procesador AMD o Intel superior a 500 MHz. Memoria RAM recomendada 128 MB y como mínimo 64 MB. Disco duro mínimo 1.5 GB y recomendado 4 GB. Fedora 8. Un procesador AMD Duron, Athlon o Intel Celeron, Pentium 2 en adelante. No especifica la velocidad. Una memoria RAM como mínimo de 128 MB y recomendada 256 MB. Un disco duro como mínimo de 500 MB y recomendado 3 GB. Mandriva 2007. Procesador AMD Duron o Intel Celeron
Pentium 1 en adelante. Memoria RAM como mínimo 256 megabytes. Recomendada 512 megabytes. Disco duro como mínimo 50 megagigabytes y recomendado 4 gigabytes. Mandriva 2008, procesador AMD o Intel superior a 1 GHz. Memoria RAM como mínimo 256 megabytes, recomendada 512 megabytes. Un disco duro con un mínimo de 3 gigabytes, recomendado 4 gigabytes. Debian 3.1, procesador AMD, Duron, Athlon, Intel Celeron, Pentium 1. Memoria RAM como mínimo 32 megabytes y recomendados 256 megabytes. Disco duro mínimo 500 megabytes, recomendado 3 gigabytes. Configuración básica. En caso de que un ordenador no sea capaz de arrancar el CD-ROM o bien porque surja algún problema, arrancando con el mismo siempre existe la posibilidad de crear un disquete de arranque de la instalación. Para ello nos ayudamos de la herramienta rawwrite.exe. Habitualmente en el primer CD-ROM de la instalación están las imágenes de los disquetes. CPU. Su computadora debe tener un procesador de 386, 486, Pentium, Pentium Pro, Pentium 2 o uno de los clones de estos procesadores hechos por fabricantes como Cyrix, AMD, TI, IBM, etc. Si su procesador tiene letras como SX, SL, SLC, etc., después del número como es 386 SX, es correcto. El sistema no funcionará en un 286 o en un procesador inferior. Bus de ES. Su computadora debe utilizar un bus ISA, EISA, PCI o BL. El bus BL se conoce también como BESA, Local Bus o BLB. Las computadoras que tienen PCI o BLB generalmente tienen también ranuras ISA o EISA. RAM y disco rígido. Debe tener al menos 4 megabytes de RAM, aunque es recomendable no menos de 16 megabytes y 40 megabytes de disco duro. Pero si usted quiere instalar todo, necesita 400 megabytes. Las interfaces de disco que emulan la interfaz de disco AT, que se llaman habitualmente MFM, RLL, ID o ATA, están soportados. Las controladoras de disco SC, SI de diversos fabricantes están soportadas. La unidad de disquete debe tener una unidad de disquete de 1.2 o 1.44 megabytes. MPC. Como casi todas las distribuciones de Linux vienen en CD-ROM, necesitaremos una lectora que pueda ser IDE, SC, SI o con norma propia como alguna Sanyo o Mitusmi. Placa de video. Aunque soporta desde un Hércules, es recomendable usar una placa de video compatible con VGA para el terminal de la consola. Prácticamente cualquier tarjeta gráfica moderna es compatible con VGA, CGA, MDA o HGA. Pueden funcionar correctamente para texto, pero no funcionan con el X Windows. Otro hardware, Linux, soporta una gran variedad de dispositivos como son ratones, impresoras, escáneres, módems, tarjetas de red, etc. Sin embargo, no se requiere ninguno de estos dispositivos durante la instalación del sistema. Métodos de instalación. El sistema operativo se instala en una sección definida de la unidad de disco duro, denominada partición de disco. Existen varios métodos para instalar un sistema operativo. El método seleccionado para la instalación depende del hardware del sistema, el sistema operativo elegido y los requerimientos del usuario. Existen 4 opciones básicas para la instalación de un nuevo sistema operativo. Instalación limpia. Una instalación limpia se realiza en un sistema nuevo
donde no exista ruta de actualizaciones entre el sistema operativo actual y el que se está instalando. Elimina todos los datos de la partición donde se instala el sistema operativo y exige que se vuelva a instalar el software de aplicación. Un sistema de computación nuevo requiere una instalación limpia. También se lleva a cabo una instalación limpia cuando el sistema operativo existente se ha dañado de alguna manera. Actualización. Si se conserva la misma plataforma del sistema operativo, por lo general es posible realizar una actualización. Con una actualización se preservan las opciones de configuración del sistema, las aplicaciones y los datos. Solo se reemplazan los archivos del sistema operativo antiguo por los del nuevo. Arranque múltiple. Se puede instalar más de un sistema operativo en una computadora para crear un sistema de arranque múltiple. Cada sistema operativo tiene su propia partición y puede tener sus propios archivos y sus propias opciones de configuración. En el inicio se presenta al usuario un menú donde pueda seleccionar el sistema operativo que desee. Solo se puede ejecutar un sistema operativo por vez y el sistema operativo elegido tiene el control absoluto del hardware. Virtualización. La virtualización es una técnica que se suele implementar en servidores y permite ejecutar varias copias de un mismo sistema operativo en el mismo grupo de hardware, lo cual crea varias máquinas virtuales y cada máquina virtual se puede tratar como una computadora diferente. Así, un mismo recurso físico parece funcionar como varios recursos lógicos. VirtualBox. Comandos básicos y aplicaciones. Existen tantos comandos y aplicaciones, así como existen distintos sistemas operativos libres para servidores. Aunque la gran mayoría usan los mismos, sobre todo los basados en Linux y en DSB, a continuación algunos de los más usados y comunes. WAMI muestra el nombre de usuario. Date muestra o cambia la fecha y hora del sistema operativo. Quo muestra los usuarios logueados en el sistema. RWO muestra a todos los usuarios logueados en la red. Finger muestra información del sistema sobre un usuario. Last muestra un listado de los últimos usuarios logueados en el sistema. History muestra los últimos comandos ejecutados desde la línea de comandos. PS Uptime muestra el tiempo que pasa desde el último. Reinicio PS lista los procesos actualmente ejecutados por un usuario. PS Aux lista todos los procesos actualmente corriendo, incluso aquellos que no son controlados por la terminal, junto con el nombre del usuario que es dueño del proceso. Kill 9 mata irremisiblemente el proceso identificado por PID. Kill up PID reinicia el proceso identificador por PID. Kill all nombre del programa termina las instancias de un programa indicado por su nombre. Top muestra una lista de los procesos que están corriendo actualmente, listados en orden según su consumo del CPU. Uname A muestra información sobre el servidor local, versión del kernel de Linux, si es un sistema GNU Linux, o lo mismo para otros Unix o BSD, además de información sobre el procesador. Free muestra información sobre la memoria libre y consumida, además de datos sobre el swap. Df-H muestra el espacio libre en megabytes de una partición. Du-H muestra la cantidad de megabytes que ocupa un directorio o un archivo. Uso cat /proc versión lista la versión de Linux. Cat proc file system muestra los sistemas de ficheros habilitados en el sistema operativo. Kernel cat etc muestra la configuración de las impresoras. Ismod muestra los módulos cargados en el sistema. Echo
FAT muestra la ruta donde se buscarán los programas invocados. Mount -o loop images.iso directorio monta una imagen ISO en un directorio sin necesidad de grabar a CD o DVD. Deben ser root. Show R, nombre de usuario, grupo y directorio cambian recursivamente el dueño y grupo de un directorio y su contenido. Sync, recomendado antes de desmontar un dispositivo más storage, como una cámara fotográfica digital, un pendrive o un PDA, o si hubo modificaciones y movimientos de información entre particiones antes de desmontar. Password usuario, cambia la contraseña de un usuario. Diagonal bin, contiene los programas ejecutables que son parte del sistema operativo Linux. Muchos comandos de Linux como cat, cp, is, more y las tar están ubicados en este directorio. Diagonal boot, contiene el kernel o núcleo de Linux y otros archivos necesarios para administrar de inicio Lilo, que realiza la carga inicial del sistema operativo cuando la computadora se enciende. Diagonal dev, contiene textos, contiene todos los archivos de acceso a dispositivos Linux, trata cada dispositivo, terminales, discos, impresoras, como si fuera un archivo especial. Diagonal etc, contiene los archivos de configuración del sistema y los programas de inicialización. Diagonal home, contiene los directorios home de los usuarios. El directorio home, el directorio inicia con el que se encuentra posicionado un usuario al ingresar al sistema, por lo que también se conoce como directorio de login o de conexión. Diagonal lib, contiene los archivos de biblioteca utilizados por las aplicaciones y utilidades del sistema, así también como las librerías pertenecientes a diferentes lenguajes de programación. Diagonal logs más found, directorio para archivos recuperados por el proceso de recuperación del sistema de archivos, que se ejecuta luego de una caída del sistema y asegura su integridad luego de que el equipo haya sido apagado de manera inapropiada. Diagonal mnt, es un directorio vacío que se usa normalmente para montar dispositivos como disquetes y particiones temporales de disco. Diagonal proc, contiene archivos con información sobre el estado de ejecución del sistema operativo y de los procesos. Diagonal root, es el directorio home para el usuario root o administrador del sistema. Diagonal sbin, contiene archivos ejecutables que son comandos que se usan normalmente para la administración del sistema. Diagonal tmp, directorio temporal que puede usar cualquier usuario como directorio transitorio. Diagonal usr, contiene archivos de programa de datos y de librerías asociados con las actividades de los usuarios. Diagonal var, contiene archivos temporales y de trabajo generados por programas del sistema. A diferencia del diagonal tmp, los usuarios comunes no tienen permiso para utilizar los subdirectorios que contiene directamente, sino que deben hacerlo a través de aplicaciones y utilidades del sistema. Aplicaciones libres para monitoreo de redes y servidores. Nagios es considerado como uno de los más populares, si no el más popular sistema de monitorización de red de código abierto disponible. Fue diseñado originalmente para ejecutarse en Linux, pero otras variantes de Unix son soportadas también. Nagios proporciona supervisión de los servicios de red y recursos de host. Entre otros, el control remoto es manejado a través de túneles SSH o SSL cifrado. Nagios tiene un diseño simple que ofrece a los usuarios la libertad para desarrollar sus chequeos de servicio
sin esfuerzo propio, basado en las necesidades y mediante el uso de cualquiera de las herramientas de apoyo que guste para detectar y diferenciar entre host que está abajo y los que son inalcanzables. Nagios permite definir jerarquía de la red de acogida con los hosts padre cuando los servicios o los problemas de acogida se plantean. La notificación será enviada a la persona que está a cargo de la red a través del correo electrónico. Savix es una clase de mecanismo de vigilancia tipo empresarial que está completamente equipado y tiene soporte comercial. Es capaz de monitorear y dar seguimiento de la situación de los diferentes tipos de servicio de red, servidores y otro hardware de red. Savix tiene grandes funcionalidades de visualización, incluidas las vistas definidas por el usuario, zoom, y la cartografía. Tiene un método de comunicación versátil que permite una configuración rápida y sencilla de los diferentes tipos de notificaciones de eventos predefinidos. Savix cuenta con tres módulos principales: el servidor, los agentes y el usuario. Para almacenar los datos de seguimiento puede utilizar MySQL, PostgreSQL, Oracle o SQLite como bases de datos, sin necesidad de instalar ningún software en el host de seguimiento. Savix permite a los usuarios comprobar la disponibilidad y capacidad de respuesta de los servicios estándar como SMTP o HTTP para supervisar las estadísticas tales como carga de la CPU, utilización de la red y espacio en disco. Un agente de Savix debe estar instalado en la máquina host. Savix incluye soporte para el monitoreo a través de SNMP y TCP y controles ICMP, IPMI y parámetros personalizados como una opción para instalar un agente en los hosts. Cacti es una herramienta web de gráficas que está diseñada como una interfaz completa para almacenamiento de datos de RRD Tool y la utilidad gráfica que permite a los usuarios monitorear y graficar la carga de la CPU, la utilización de ancho de banda de red, el tráfico de red y mucho más. Puede ser utilizado para configurar la recopilación de datos en sí, lo que permite configuraciones particulares a controlar sin ningún tipo de configuración manual de RD Tool. Cacti permite sondear los servicios en el periodo preestablecido y el gráfico de los datos resultantes. Se utiliza principalmente para representar gráficamente los datos de series temporales de parámetros tales como la carga de la CPU y la utilización de ancho de banda de red. Cacti se puede ampliar para controlar cualquier fuente a través de scripts de shell y ejecutables. También es compatible con arquitectura de plugins y tiene la comunidad grande y activa que se ha reunido en torno a los foros de Cacti para proporcionar scripts, plantillas y consejos sobre creación de plugins. Manejo de archivos y directorios. Una de las principales funciones de un sistema operativo es la administración del almacenamiento de información, para lo cual es necesario contar con un sistema de archivos. Con este término se hace referencia, por un lado, a los mecanismos y estructuras que el sistema operativo utiliza para organizar la información en medios físicos, tales como discos y disquetes, y por otro lado, a la visión que es ofrecida al usuario para permitir la manipulación de la información almacenada. Se ofrece a continuación una descripción sintética de los aspectos lógicos del sistema de archivos de Linux. Archivos y directorios. El sistema de archivos de Linux está organizado en archivos y directorios. Un archivo es una colección de datos que se almacena en un medio físico y a la cual se asigna un nombre. Los archivos, a su vez, están agrupados en conjuntos llamados directorios. Un directorio puede tener subdirectorios, formándose así una estructura jerárquica con la forma de un árbol invertido. El directorio inicial de esa jerarquía se denomina directorio raíz y se simboliza con una barra de división. El sistema de archivos es un sistema Linux típico. Está formado por los siguientes directorios bajo el directorio raíz.
Permisos de archivos y directorios. En cualquier sistema multiusuario es preciso que existan métodos que impidan a un usuario no autorizado copiar, borrar, modificar algún archivo sobre el cual no tiene permiso. En Linux, las medidas de protección se basan en que cada archivo tiene un propietario. Además, los usuarios pertenecen a uno o más grupos, los cuales son asignados por el administrador dependiendo de la tarea que realiza cada usuario. Cuando un usuario crea un archivo, el mismo le pertenece también a alguno de los grupos del usuario que lo creó. Así, un archivo en Linux le pertenece a un usuario y a un grupo, cada uno de los cuales tendrán ciertos privilegios de acceso al archivo. Adicionalmente, es posible especificar qué derechos tendrán los otros usuarios, es decir, aquellos que no son el propietario del archivo, ni pertenecen al grupo dueño del archivo. En cada categoría de permisos se distinguen tres tipos de accesos: la lectura, la escritura y la ejecución, cuyos significados varían según se apliquen a un archivo o a un directorio. En el caso de los archivos, el permiso R habilita a quien lo posee a ver el contenido del archivo, mientras que el permiso W le permite cambiar su contenido. El permiso X se aplica a los programas y habilita su ejecución. Para los directorios, el permiso R permite listar el contenido del mismo. El permiso X da permiso de paso, es decir, la posibilidad de transformar el directorio en cuestión en el directorio actual. En los listados de directorio, los permisos se muestran como una cadena de 9 caracteres, en donde los primeros 3 corresponden a los permisos del usuario, los siguientes 3 a los del grupo y los últimos a los de los demás usuarios. La presencia de una letra R, W o X indica que el permiso está concedido, mientras que un guión indica que ese permiso está denegado. Los permisos de un archivo o directorio pueden cambiarse desde el administrador de archivos KFM utilizando la ventana de propiedades o utilizando el comando chmod. Niveles de ejecución. El término run level o nivel de ejecución se refiere al modo de operación en los sistemas operativos que implementan el estilo de sistema de arranque de iniciación tipo Unix System B. En términos prácticos, cuando el computador entra al run level 0, está apagado, y cuando entra al run level 6, se reinicia. Los rumbles intermedios de 1 a 5 difieren en relación a qué unidades de disco se montan y qué servicios de red son iniciados. Los niveles más bajos se utilizan para el mantenimiento o la recuperación de emergencia, ya que por lo general no ofrece ningún servicio de red. Los detalles particulares de configuración del run level varían bastante entre sistemas operativos y ligeramente entre los administradores de sistema. El sistema run level reemplazó el script tradicional /etc /rc en Unix versión 7. Administración del sistema. La función administrador del sistema es una función predefinida que incluye tareas útiles para un administrador de servidor de informes con responsabilidad global sobre el servidor, pero no necesariamente sobre su contenido. Las tareas diarias de un administrador de sistemas son complicadas y fundamentales para el día a día de la empresa. Deben estar constantemente informados sobre las últimas tecnologías para resolver cualquier crisis de TI que se puedan producir. Aunque cualquier empleado pueda pensar que la única función de un administrador del sistema es arreglar los problemas informáticos que puedan existir, sus actividades diarias
son más complejas y necesarias para el éxito de cualquier empresa. Sin duda, son el núcleo del mundo empresarial de hoy en día. Tipos de recursos. Tipo de recursos disco físico. Tipos de recursos servicio DHCP y servicio WINS. Tipo de recurso cola de impresión. Tipo de recurso compartido de archivos. Tipo de recurso dirección de protocolo Internet IP. Tipo de recurso quórum local. Tipo de recurso conjunto de nodos mayoritario. Tipo de recurso nombre de red. Administración y monitorización de procesos, red, memoria, sistemas de archivos, servicios, usuarios, grupos y permisos. Poner en marcha nuevos servidores. Con la compra de un nuevo equipo habrá que instalar y configurar todo, el sistema operativo y demás paquetes de software que sean necesarios según la funcionalidad que vaya a tener ese equipo. Configurarlo en la red y resto de tareas que veremos también a través de los siguientes puntos. No es una tarea cotidiana, pero sí es normal mantener un entorno de prueba y analizar su funcionamiento antes de integrarlo en producción. Realizar backups. Empezamos con lo que se suele dejar para lo último. Es una de las tareas primordiales y quizá menos querida por parte de los administradores de sistemas, por lo que tienen de monótona y repetitiva, aunque pueda automatizarse en gran medida. Aquí la labor del administrador es fundamental. Primero, diseñando una política de backups con frecuencia y niveles que salvaguarde adecuadamente la información ante posibles fallos. Además, programar una ejecución automatizada, supervisión de los medios sobre los que se vuelca la información. Asegurar que haya copias a buen recaudo en otras ubicaciones. Dependiendo la complejidad del sistema que administra, como ya dijimos, puede ser imprescindible tener una política de recovery bien diseñada ante fallos graves. Cambiar la configuración hardware de los equipos. Si añadimos un nuevo sistema de almacenamiento, una tarjeta de red o una impresora compartida, este nuevo hardware debe ser reconocido por el sistema con una adecuada configuración. Hallar posibles incompatibilidades con determinadas versiones de software que tenga que ser actualizado a la necesidad de buscar controladores específicos para ese dispositivo con la virtualización. Las reglas de juego se pueden complicar para que ese hardware se instale y comparta correctamente y con seguridad. Instalar nuevo software y actualizar el existente. Otra tarea que requiere dedicación constante, sobre todo en lo relativo a mantener las versiones adecuadas de software y aplicar los distintos parches de seguridad que protejan a los sistemas de vulnerabilidades que se vayan identificando para software nuevo. Lo normal es probarlos en esos entornos de prueba que comentábamos en el primer punto antes de que entren en producción. Gestión de cuentas de usuarios. Esto incluye, por supuesto, altas, bajas o modificaciones de usuarios existentes o la configuración de privilegios de acceso. Todas estas acciones llevan aparejadas tareas a realizar, muchas de las cuales acaban siendo automatizadas y normalmente una planificación previa del procedimiento, por ejemplo, en un alta en qué máquina estará o cuál será el directorio home de ese usuario. En una baja, aparte de deshabilitarlo para impedir el acceso, posiblemente deba hacer backups de todos sus ficheros y pasarlos a algún formato de almacenaje y liberar espacio. En este capítulo también podemos incluir la virtualización de puestos de trabajo, cada vez más en boga, y que llega más allá el proceso de configuración para crear el entorno específico a cada usuario, aunque posteriormente facilite la gestión. Monitorizar el rendimiento del sistema. Un buen administrador es proactivo y se adelanta a los fallos, a lo que es lo mismo, prevenir es mejor que curar. La degradación del rendimiento de los sistemas o la aparición de problemas
incipientes conviene que sean detectados cuanto antes y no por el reporte de los usuarios, que puedan esperar hasta que sus síntomas sean evidentes y ya sea demasiado tarde. La vigilancia de los distintos sistemas de logs y alertas del sistema, su correcta configuración y automatización mediante scripts o herramientas de software específicas que incluso avisen por email o mensaje en una tarea preventiva que proporciona buenos dividendos. Seguridad. Otro aspecto crítico y con similitudes al anterior en cuanto a vigilancia continuada. No hay ningún sistema infalible ante un acceso no autorizado o un ataque, pero está en su mano tener las políticas adecuadas en marcha, incluyendo la concienciación a los usuarios, las configuraciones en regla, así como las versiones y parches de software actualizados, la instalación de sistemas de protección y detección proporcionados al rango del sistema. Fallos y caídas del sistema. Si no supimos detectarlo o si el fallo se produce súbitamente, es necesaria una intervención rápida para restaurar el sistema a su funcionamiento normal. En fallos graves se suele dar la máxima de que es más difícil diagnosticar el problema que solucionarlo, y es labor del administrador determinar qué camino seguir, incluyendo la llamada a un mantenimiento externo contratado. Los administradores veteranos suelen decir, como los marineros cuando pasaban el Cabo de Hornos, que un administrador que se precie no es tan sino ha pasado un fin de semana entero sin dormir en la CPD, intentando levantar un sistema que no funciona. Atención a usuarios. Quizás la labor más discutida y la que ocupe la mayor parte de su tiempo, el administrador no debería ser el helpdesk, pero en organizaciones pequeñas puede ser casi el único recurso técnico al que pueden acudir los usuarios en busca de ayuda. Esta labor de soporte podría elegirse en muchas ocasiones con una formación adecuada de los usuarios en los sistemas y programas que manejan en la compañía, pero pueden ser clamar en el desierto. Hay que guardar un difícil equilibrio entre estar continuamente resolviendo emergencias o atendiendo peticiones ad hoc y el poner una barrera infranqueable haciendo caso omiso de lo que no viene por el canal reglamentario y está suficientemente documentado y justificado. Ser diplomático y empatizar con los usuarios no es algo que se enseña habitualmente en los cursos de administración de sistemas, pero es condición imprescindible para llegar a ser un ninja en este campo. Información o dirección organización. Es algo que no suele tener en cuenta, pero como decíamos en el anterior punto, el administrador ha de saber moverse entre sus colegas y vender su trabajo. Como los porteros de fútbol, los fallos se notan más que en el resto, porque una caída de un servidor crítico puede afectar a toda la organización o una incidencia resuelta tarde puede perjudicar mucho a un usuario. Documentación del sistema. Uno no está solo y sobre todo debe poder irse de vacaciones. Si la configuración del sistema solo está en nuestra cabeza, dado que no se ha descubierto ningún administrador que pueda separarse de ella y seguir llevando una vida normal, es conveniente que documentemos todas las particularidades de nuestro sistema, procedimientos, políticas o rutinas que se siguen, información y cualquier otro aspecto que ayude a un compañero o sustituto a llevar a cabo nuestras tareas. Hacerse el imprescindible porque nadie más sepa lo que hacemos puede ser una mala política. Medición y desempeño del sistema operativo. La revisión de los sistemas a menudo incluye su vigilancia, lo que se denomina medición del desempeño de monitoreo de la red. Debe vigilarse de cerca el número de errores encontrados, la cantidad de memoria necesaria, el tiempo de procesamiento
o de CPU requerido. Si un sistema específico no funciona como se espera, habrá que modificarlo o desarrollar o adquirir un nuevo sistema. Se han creado productos de software especializados cuya única función es vigilar el desempeño del monitoreo de la red. Los productos para el desempeño de sistemas se han desarrollado para medir todos los componentes de un sistema de información computarizado, lo que abarca el hardware, software, base de datos, telecomunicaciones y redes. Cuando se usa en forma correcta, estos productos permiten localizar de manera rápida y eficaz problemas reales o potenciales de la red. De esta manera, cuando un usuario desea realizar una operación con un archivo, las rutinas determinan si se niega o no el acceso, y en caso de que el mismo fuera permitido, devuelven los resultados del proceso. Los productos desarrollados para medir todos los componentes de un sistema de monitoreo en la red basado en computadoras, incluido el hardware, software, bases de datos, telecomunicaciones y redes. Comprueba que el sistema de monitorización gráfica responde en tiempo real a los eventos que ocurren en la red. Comprueba que se pueden visualizar distintos niveles dentro de la topología de la red. Para monitorear nuestra red se utiliza una aplicación que se llama Sniffer, el cual permite verificar algunos detalles que se produzcan en la red durante la conexión de los equipos, tales como la paquetería que trafica la red, el nivel de utilización, errores, la posición de los octetos, el estado de broadcast, las colisiones que se dan en la red. Tratamiento de alarmas. Comprueba que el fallo y posterior recuperación de elementos de la red provoca las alarmas adecuadas. Comprueben la existencia de herramientas de prueba remota. También comprueba la existencia de distintos niveles de alarmas que pueden ser definidas por el usuario. El equipo está íntimamente relacionado con las pruebas de diagnóstico que es necesario para monitorizar el nivel de desempeño del sistema. Los datos conjugados para realizar el monitoreo de desempeño del sistema, los datos conjuntados con la función de manejo general y desempeño de la red, sea proporcionar los datos necesarios para la óptima configuración de la red. La óptima configuración proporcionada, el mayor rendimiento de los datos y en una red CSMA/CD, esto significa que habrá un número relativamente bajo de colisiones entre paquetes. En un sistema CSMA/CD conmutado por paquetes, cuando menos la carga y el tamaño de los paquetes afectan el potencial de incidencia de colisiones. Seguridad e integridad. Todo sistema operativo tiene más o menos vulnerabilidades. Aprenda sobre los tipos de seguridad existentes. Conozca cuáles son las amenazas más frecuentes y obtenga un listado de herramientas útiles para enfrentarlos. Que no lo agarren desprevenido. Linux es un sistema en constante cambio, desarrollo y mejora. Cualquier inconveniente en cuanto a seguridad será solucionado por el gran número de programadores que contribuyen en su desarrollo. Sus ajustes no son auditados de manera exhaustiva. Linux tiene la fama de ser el sistema operativo más seguro. Por lo general, el usuario de este sistema suele prestar más atención a lo que descarga, a su preveniencia, a lo que ejecuta y a cómo lo ejecuta. La excesiva confianza en su superioridad conduce el usuario a baja la guardia y aumenta los riesgos. Detección de bugs. Los bugs se conocen de manera natural y en menos de 24 horas se encuentra la solución a ellos, o aparecen versiones del mismo software con el problema corregido. Las versiones del software que incluyen en el CD suelen tener numerosos bugs al poco tiempo de su lanzamiento. Presencia de virus. Su estructura de permisos y políticas de seguridad no permite la fácil propagación de los virus. Los virus existen en Linux. Planificación de seguridad. Los riesgos a un ciberataque
son reales hoy en día. Les ocurre a grandes empresas e incluso a algunas de las organizaciones que parecen más seguras. Por lo tanto, un plan de seguridad informática no es algo de lo que no deberías dudar de tener. Un plan de seguridad informática te permite entender dónde puedes tener vulnerabilidades en tus sistemas informáticos, para una vez detectadas, tomar las medidas necesarias para prevenir esos problemas. No necesitas que tu plan de seguridad informática sea un documento demasiado extenso que cubra cualquier tipo de seguridad imaginable. Debes ser capaz de ayudar a proteger los datos y los sistemas críticos de tu negocio, asegurándote además de que se ajuste a la legislación vigente y a la ley de protección de datos. Tu plan de seguridad debe de tener varios pasos que debes dejar por escrito. Veámoslo a continuación. Identificación. Para proteger a tu organización, lo primero que debes hacer es saber lo que tienes en ella, que vale la pena proteger. Este paso inicial implica averiguar el conjunto de los activos de la organización, incluido el personal, el hardware, el software, sistemas y datos que componen tu sistema informático. Pueden incluir programas informáticos, servidores y servicios externos como alojamiento web. Evaluación de riesgos. Ahora necesitas establecer qué es lo que podría poner en peligro los activos anteriores, por ejemplo, los virus informáticos, hackers, daños físicos o errores de los empleados. Considera el tipo y el alcance del daño que podría ser causado en cada caso. Por ejemplo, si el servidor se pone fuera de línea, ¿tu empresa podría seguir funcionando? Anota todo esto en tu plan de seguridad informática. Prioriza tu protección IT. Una vez que hayas evaluado el daño potencial de cada amenaza y la probabilidad de que se produzca, puedes decidir qué amenazas son las más importantes e interesantes para empezar a proteger. Por ejemplo, podrías determinar que la protección de tu servidor es más importante que la protección de los equipos individuales. Toma las precauciones adecuadas. Decide cuáles son los pasos que debes tomar para protegerte contra los riesgos que has identificado en toda la parte anterior de este plan de seguridad informática, y asegura que tu negocio va a seguir siendo capaz de operar si algo va mal. Por ejemplo, deberías restringir el acceso a tu servidor o instalar un firewall de hardware. Tu plan de recuperación de desastres debe explicar qué hacer si ocurre una crisis. Planificación y ejecución de mantenimiento. Una vez tengamos este plan de seguridad informática por escrito, debes poner en práctica las siguientes recomendaciones. Comunica el plan a todo el personal. Haz que algunos empleados concretos sean responsables de áreas específicas. Asegúrate de que tengan tiempo y recursos para hacer los cambios recomendados a sus sistemas de IT. Crea políticas de IT y forma a la gente. Modifica las políticas de IT para que estén en línea con el plan de seguridad. Si es necesario, forma a la gente para que todo el personal entienda cómo minimizar las vulnerabilidades de seguridad. Establece un calendario para poner en marcha las medidas del plan. Recuerda que puede tomar tiempo hacer grandes cambios en los sistemas. Mantenimiento del plan de seguridad informática. Los riesgos de seguridad cambian constantemente, por lo que deberás revisar periódicamente tu plan de seguridad informática. Mantente al día de las vulnerabilidades de seguridad emergentes, suscribiéndote a boletines de empresas de seguridad. Asegúrate de que actualizas regularmente tus protecciones. Si se realizan cambios en tu sistema informático o inviertes en nuevo hardware o software, revisa tu plan de seguridad informática. Trata de identificar nuevas vulnerabilidades de seguridad y revisa también las políticas y procedimientos al menos cada 12 meses. Por último, pon a alguien a cargo del plan de seguridad informática para que no haya ninguna posibilidad de que quede descuidado.
Mecanismos de recuperación ante fallos. Debido a que los archivos se mantienen tanto en memoria principal como en el disco, debemos asegurarnos de que un fallo del sistema no dé por resultado la pérdida de datos o inconsistencias en los mismos. La destrucción de la información, ya sea accidental o intencional, es una realidad y tiene distintas causas. Fallas de hardware y de software. Fenómenos meteorológicos atmosféricos. Fallas en el suministro de energía. Incendios e inundaciones. Robo, vandalismo, incluso terrorismo. Esta posible destrucción de la información debe ser tenida en cuenta por los sistemas operativos en general, los sistemas de archivos en particular. Una técnica muy usada para asegurar la disponibilidad de los datos es realizar respaldos periódicos. Hacer con regularidad una o más copias de los archivos y colocarlas en un lugar seguro. Todas las actualizaciones realizadas luego del último respaldo pueden perderse. ¿Qué otra técnica es? Otra técnica es pasar todas las transacciones a un archivo, copiándolas en otro disco. Genera una redundancia que puede ser costosa. En caso de fallas en el disco principal, puede reconstruirse todo el trabajo perdido si el disco de reserva no se dañó también. También existe la posibilidad del respaldo incremental. Durante una sesión de trabajo, los archivos modificados quedan marcados. Cuando un usuario se retira del sistema o deja de trabajar, un proceso del sistema efectúa el respaldo de los archivos marcados. Se debe tener presente que es muy difícil garantizar una seguridad absoluta de los archivos. El método correcto de manejar fallos consiste básicamente en detectarlos a tiempo y de forma correcta. La inclusión de equipo de test en el sistema es esencial para mantener una capacidad de monitorización. En cualquier caso, la caída total o parcial del sistema se puede subsanar en parte si hay puntos de restauración del sistema, checkpoint. Esta posibilidad aumenta la disponibilidad de recuperación en caso de fallos. Mecanismos de protección, dominio de protección. Muchos objetos del sistema necesitan protección, tales como la CPU, segmentos de memoria, unidades de disco, terminales, impresoras, procesos, archivos, bases de datos, etc. Cada objeto se referencia por un nombre y tiene habilidades, un conjunto de operaciones sobre él. Un dominio es un conjunto de parejas. Cada pareja determina un objeto, un subconjunto de las operaciones que se pueden llevar a cabo en él. Un derecho es el permiso para realizar algunas de las operaciones. Es posible que un objeto se encuentre en varios dominios con distintos derechos en cada dominio. Un proceso se ejecuta en algunos de los dominios de protección. Existe una colección de objetos a los que puede tener acceso. Cada objeto tiene ciertos conjuntos de derechos. Una forma en la que el sistema operativo lleva un registro de los objetos que pertenecen a cada dominio es mediante una matriz. Los renglones son los dominios, las columnas son los objetos. Cada elemento de la matriz contiene los derechos correspondientes al objeto en ese dominio. Por ejemplo, leer, escribir, ejecutar. Lista para control de acceso. Las matrices de protección son muy grandes y con muchos lugares vacíos. Desperdician espacio de almacenamiento. Existen métodos prácticos que almacenan solo los elementos no vacíos por filas o por columnas. La lista de control de acceso asocia a cada objeto una lista ordenada con todos los dominios que pueden tener acceso al objeto. La forma de dicho acceso. Una forma de implementar las ACL consiste en asignar 3 bits RWX para cada archivo para el propietario, el grupo del propietario y los demás usuarios. Permitir que el propietario de cada objeto pueda modificar su ACL en cualquier momento. Permite prohibir accesos antes permitidos. Posibilidades. La matriz de protección también puede dividirse por renglones. Se le asocia a cada proceso
una lista de objetos a los cuales puede tener acceso. Se le indican las operaciones permitidas en cada uno. Esto define su dominio. La lista de objetos se denomina lista de posibilidades y los elementos individuales se llaman posibilidades. Cada posibilidad tiene un campo tipo, indica el tipo del objeto, un campo derecho, mapa de bits que indican las operaciones básicas permitidas en este tipo de objeto, un campo objeto, apuntador al propio objeto, por ejemplo, su número de nodo i. Normatividad y políticas de uso. El software no se vende, se licencia. Una licencia es aquella autorización formal con carácter contractual que un autor de un software da a un interesado para ejercer actos de explotación legales. Es decir, el software no se compra, sino que se adquiere una serie de derechos sobre el uso que se le puede dar. En las licencias de software libre, esos derechos son muy abiertos y permisivos. Apenas hay restricciones al uso de los programas. De ahí que ayude al desarrollo de la cultura. Pueden existir tantas licencias como acuerdos concretos se den entre el autor y el licenciatario. Normatividad de uso. Políticas y reglamentos de uso de los servidores. Las políticas y reglamentos que existen dentro del uso de los servidores son muy importantes para poder usar de manera adecuada los servicios que prestan. Varias compañías informáticas u otras compañías, para poder regular la autorización de todos los servicios y recursos informáticos al fin de realizar y optimizar los servicios para poder garantizar un funcionamiento óptimo. Políticas y reglamentos para los usuarios. El usuario debe de comprender y recibir las normas y reglamentos que conlleva cada servicio para que pueda obtener el suficiente servicio o producto con una calidad óptima para que pueda cumplir la necesidad que posee el usuario. Tanto que debe revisar políticas en el uso del Internet, páginas, servicios, etc.